Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias Sí, por un día. atendernos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, Eh, no hay por qué. Sergio, recién hacíamos una suerte de apertura, de repaso de una historia que es tan larga como 7 años, ¿no? 7 años de corrido sin tener mayores avances en una causa que merece principal atención. Sin embargo, la justicia y evidentemente el poder ha encontrado la forma de ir dilatándolo. Sin embargo, tenemos la suerte de contar con este trabajo que has desarrollado a lo largo de muchos años, y a pesar de tantos traspiés, has sabido conservar esta fuerza interior de la familia, de tantos militantes de derechos humanos que te acompañan en esta lucha, pero todavía no hay justicia por tu hermano, por Santiago Maldonado. Bueno, primero muchas gracias por interiorizarse y seguir manteniendo el tema, que justamente eso es lo que hace que estemos a pocos días de los 7 años y estemos hablando de eso, ¿no? Esta es una nueva etapa también, que parece 7 años, parece un montón de tiempo y en realidad jurídicamente o judicialmente es la nada misma, porque no tenemos ni siquiera declaraciones de los testigos, declaraciones de los imputados, gente para llamar a declarar, ni reconstrucción de lo que pasó ese 1 de agosto del 2017, o sea, como muy alejados en realidad de la verdad, pues si se hubiese querido avanzar se hubiese podido hacer desde lo inmediato. Y todo eso lo que hace que durante todos estos años es empujar y empujar hasta poder lograr decir, bueno, tener un juez que ahora hace 2 meses lo asignaron y que se empiece a hacer algo de lo que nosotros veníamos planteando desde cuando se lo buscaba a Santiago. Así que, digamos, en esos con esos tiempos es lo que se mueve la justicia, y a veces no son los mismos tiempos que tenemos los familiares, porque en el medio van quedando familiares, van quedando amistades, van quedando un montón de cosas que hacen a la vida diaria y que te va llevando por otro lado. Así que no solamente es la pérdida de Santiago y de un hermano que la semana pasada hubiera cumplido 35 años, y son muchas las cosas que van quedando en el camino. Sergio, para ayudarnos, porque por ahí la memoria nos puede fallar, pero ¿cómo se conformó la investigación sobre la causa reciente, me imagino, ¿no? Cuando se pasó lo del 1 de agosto de 2017, se designó un juez, fiscales, se trabajó esa primera conformación de la justicia que investigó la desaparición y luego la confirmación de la muerte de Santiago. ¿En qué derivó? ¿Qué fue de ese? Contanos qué pasó con esa justicia, pues ya no está ni el juez ni los fiscales, son los mismos. Contanos para entender eso. Bien, primero que hace 7 años muchas de las personas que por ahí están escuchando ni siquiera tienen edad o tenían o escuchaban la radio, ¿no? Entonces, a veces justamente lo que tienen estos casos es que son eternos, duran muchos años y en el transcurso del tiempo se va perdiendo la noción de lo que pasó y la instalación también de cómo juegan los medios de comunicación. No podemos ver tan reciente el caso Loan, que se lo está buscando y ocupa muchas horas de pantalla y después eso va a desaparecer. Pero no es por una cuestión de importancia, sino que es lo que hace y tienen participación los medios de comunicación, y después el que se queda con una imagen o el que se quedó hace 10 días con una placa del televisor, lo que se va a quedar hoy, sea muy distinto a lo que puede suceder dentro de 15 días, dentro de un mes o dentro de un año. Y ni hablar si estamos dentro de 15, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que pasa en esto. O sea, cuando nosotros nos ponemos a buscar a Santiago, se asigna un juez, que el juez lo que hace directamente es no recibirnos, entonces así empieza la comunicación, digamos, o el entablar una relación con el Poder Judicial, una fiscal que estaba del lado de Gendarmería, no del lado se supone, de investigar. Entonces lo que hacía era, primero, esto es secreto de sumario. Lo que hace el secreto de sumario es cuando no saben qué hacer, o para
desviar o entretener o que pase el tiempo o acomodar todas las cosas para que dé lo que ellos quieren, es secreto de sumario. Eso es automático. Y cualquier abogado que salga y diga lo contrario, bueno, le puedo enumerar montones de situaciones que hacen de que eso no hubiese necesidad de hacerlo. Después, cuando se empieza que el juez se abren dos causas, una por la búsqueda de Santiago, que se hace a través de un habeas corpus, eso lo sigue el juez Otranto en ese momento, y la fiscal Ávila era la que tenía que investigar la desaparición forzada de Santiago. Como no van haciendo absolutamente nada, llega un momento en el que se lo recusa el primer juez, que es Otranto. Viene otro juez, lo que hace es, se llama Dolleral, a los pocos días aparece el cuerpo, prácticamente casi a los 20 días. Estamos hablando que desde el 1 de agosto aparece el cuerpo el 17 de octubre, no que aparece porque lo encontraron y son unos superhéroes, sino porque lo fueron a buscar en el lugar que lo plantaron, o sea, no hay otra explicación a eso, pero yo lo puedo decir desde el lugar de hermano, pero también lo puedo decir desde el lugar de alguien que me pongo imparcialmente, que no me pongo desde el lugar de hermano, sino me pongo de lo que me dijo el Estado, que el Estado fue en 3 oportunidades a ese mismo lugar, que había 50 centímetros de agua, y en realidad el día 3 de agosto, que es el primer día que yo vi al lugar, prácticamente estaba seco, y aparece el cuerpo ahí misteriosamente con signos de crioconservación y un montón de cosas que hacen a que un cuerpo no haya podido estar 78 días en el agua. Entonces me lo dice el Estado que no estuvo ahí, no es que yo lo fui a buscar, yo hice rastrillajes y a mí se me ocurre y por un capricho digo el cuerpo no estaba ahí, o sea, me lo dice el Estado. Después lo encuentra de una manera en la cual le hacemos muchas preguntas, pues justamente cuando se hace la autopsia dicen la causa de muerte, que es ahogamiento con ayuda de hipotermia. No dice más nada, no dice ni qué día murió, cómo murió, dónde murió. A partir de ahí, durante un año, le fuimos haciendo preguntas de justamente relacionadas a la autopsia, cuestionando un montón de cosas, nunca fueron respondidas. Cierran la causa, fin de noviembre del 2018, y de ahí llegamos Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Comodoro Pi, Corte Suprema en marzo del 2020, en octubre del 2022, estamos hablando de que pasó todo este tiempo y no se hizo absolutamente nada, tal cual lo voy describiendo. Durante un año hicimos presentaciones, fueron todas rechazadas, pasa el tiempo, y en octubre del 2022 la Corte Suprema ratifica nuevamente al juez Geral, que ya se lo había apartado, había ido, había venido, o sea, en todo ese el transitar por distintos juzgados, dice que le asigna que siga investigando, que no descarte ninguna hipótesis, ni siquiera de desaparición forzada, y que tome varias medidas. El juez no hizo absolutamente nada, y el año pasado, 2 días antes de las elecciones de las PASO, vuelve a intentar cerrar la causa diciendo que quedaron absueltos los gendarmes. Nosotros volvimos a apelar en febrero de este año, otra vez retrocedemos, vamos a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y esa Cámara nos da la razón, y el 10 de mayo de este año dice, bueno, el juez no va más, no hizo absolutamente nada de lo que le ordenó la Corte Suprema. Ahora, si a vos te dicen que tenés que, en un lugar, tenés que hacer algo, te ordenan tomar medidas y no las haces, mínimamente tenés una sanción. Si estás en un trabajo de forma particular, te pueden echar. Si estás en una clínica, hiciste una mala praxis, lo más probable es que te quiten la matrícula de profesional. Acá los jueces pueden hacer lo que quieren y no pasa absolutamente nada. Y ahí sigue el juez teniendo otras causas. Nosotros nos asignaron en Ushuaia. O sea, vamos a Tierra del Fuego porque es el juzgado federal más cercano a donde estaba el anterior. En Santa Cruz no podía ser parte la jueza que estaba ni el juez por una cuestión de que ya tienen otras causas, entonces lo más cercano es Tierra del Fuego. Y así es como se maneja judicialmente, y ahora es como decir, estamos arrancando diciendo, che, bueno, a ver, todo lo que presentamos nosotros en el 2017, en el 2018, que este nuevo juez empiece a realmente hacer una investigación con un fiscal nuevo, que también sigue estando en Esquel. Entonces, les recuerdo, y por eso lo hago muy largo, pero yo vivo en Bariloche,
en Esquel, que es a 300 kilómetros, está el fiscal, y el juez que está en Ushuaia. La Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia, y en Buenos Aires, en la capital federal, tenemos el Comodoro Pi, el conocido Comodoro Pi, y la Corte Suprema. Digamos que uno tiene que transitar todos esos kilómetros, dar vuelta todos estos años para decir, che, asignen un juez y empiecen a investigar. A todo esto estamos entrando en los 7 años, con un montón de cosas, así como vos claramente decías, no recordamos algunas cosas, pero es totalmente lógico porque todos los días en nuestras cabezas siguen entrando información. Y acá, si no nos podemos quedar en un solo caso, si yo que estoy todo el tiempo tengo que ir anotando porque me voy olvidando algunas cuestiones, algunas fechas, no me quiero imaginar el resto que es lo que nos pasa con un montón de cuestiones que uno entra a un bar o a algún lugar, ves un zócalo con un título, depende que medio sea, y ya te quedas con eso, no estás escuchando lo que va pasando. Entonces lo que se instaló fue Santiago Maldonado se ahogó solo. Y el año pasado, Facundo Molares, 3 días antes de las elecciones, se infartó solo y murió en el Obelisco. No que lo estaba un policía apretándole el cuello con la rodilla. A eso voy de cómo se genera la impunidad y cómo la batalla mediática muchas veces va totalmente en contra de los intereses de los más vulnerables, porque digamos acá somos 3 personas si queremos, o sea, una abogada, mi compañero y yo, contra todo ese aparato judicial, porque digo, obviamente que después está toda la gente que acompaña, el militante, digamos, el de derechos humanos, de organismos, pero en sí, en estrategia judicial o algo, somos 3 personas, no es que hay un buffet, no está el Ministerio de Seguridad, no está el Ministerio de Justicia, no está todo un aparato político, fuerza de seguridad y todo, involucrados en algo que justamente los que tienen que investigar son parte del Estado, son parte del problema. Entonces ahí es donde no hay manera de cómo entrarle, digamos, a todo ese aparato, que es muy desigual la lucha. Sí. Él se lo hago muy largo, pero es como para que entiendan lo complejo que no es algo sencillo. Estamos hablando con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, asesinado por la gendarmería de Patricia Bullrich el 1 de agosto de 2017, una causa que no termina nunca de cerrarse, que tanto quisieran, ¿no?, que se cerrara esta causa. Ese es el problema. Tenemos tiempo, Sergio, para charlar un ratito, así que podemos charlar tranquilos, no sé cuál es tu tiempo, pero tengo algunas cositas que me vienen a la mente, ¿no? Porque el asesinato de Santiago, de tu hermano, se produce con un trasfondo profundamente político, de una profunda lucha política del pueblo mapuche en el sur argentino, y también una lucha ideológica política. Eso era lo que estaba adhiriendo Santiago en el contexto en el que lo asesinan, y eso también a veces se pierde de vista. Y coincidentemente, Sergio, en 2017, cuando aparece el cuerpo, en realidad no aparece, lo hacen aparecer, decías el 17 de octubre, previo a una elección de medio término, muy sensible elección, donde lo que dicen y replican los medios de comunicación es que finalmente la conclusión es que se ahogó. Entonces apagaron de alguna manera, para aquellos que escuchaban distraídamente, la indignación de lo que había sucedido, porque decían, bueno, se ahogó, lo está diciendo la autoridad. Y la elección se pierde. Todo esto no es inocente. No, bueno, digamos que Santiago y Nisman son 2 casos en los cuales se utilizan a modo de elecciones. Y digamos que le ha hecho ganar los 2 casos de elecciones al macrismo. ¿Por qué? Porque cuando justamente esto se hace todo como bien calculado para que en el 2017, viernes a la tarde, el juez Geral, que es el que ya no está más, diciendo que habíamos quedado que se iba a hablar a la prensa y se iba a decir que había que esperar que estuvieran los resultados de la autopsia, solamente decir que había salido
digamos que se había podido hacer la autopsia, que había que esperar los resultados. Era eso nada más, yo salgo, hablo, digo eso, sale el juez a la tarde, pocas horas antes de que empiece la veda electoral, diciendo no tiene signos de violencia, y ahí automáticamente se instala, se ahogó solo. Lo que hace es el próximo domingo, que eran las elecciones del 24 de octubre, perdón, el 22 de octubre del 2017, gana el macrismo. Incluso Elisa Carrió, que había dicho que Santiago se había mantenido de esa manera como Walt Disney por el frío del agua, algo totalmente ridículo, porque la temperatura de esa agua no puede conservar nada, no es en otros lugares del mundo que sí podría ser, tampoco te muestran que puede ser, o sea, no hay ejemplos. Pero digo, bueno, esto es una de las tantas cuestiones que está dentro de la autopsia. Y que lo que habían hecho los peritos en ese momento es firmar que se había hecho la autopsia. Ninguno había dicho se ahogó solo tal día, y o sea, entró nadando al lugar, se ahogó y se escondió, nadie lo vio. Eso no existe, no se dice. Lo digo así tan brutamente porque parece que nos quieren tomar por tontos de hacernos sentir eso, cuando en realidad no hubo absolutamente nada. El juez de esa manera lo que hizo fue jugar parcialmente para que se ganen elecciones. Después nuevamente se vuelve a fallar, a hacer distintas situaciones cada vez que hay un acontecimiento de elecciones, o había una instancia internacional, como fue cuando otra vez se vuelve la causa en sí, que dan una respuesta. Venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el aniversario de los 40 años que había venido por primera vez a Argentina. Y digo esto porque está todo calculado. Si nosotros nos ponemos a ver cuándo aparece el cuerpo, no solamente aparece el 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad Peronista, y prácticamente es meterlo a Santiago ese día para que se lo olvide, entonces con su aparición desaparecerlo, porque ese día se va a recordar otra cosa y no que aparece Santiago. Pero todavía eso no pasó, porque se sigue manteniendo justamente la perversidad esa. Y no solo eso, porque por ahí nos quedamos con eso, nos quedamos con que venían las elecciones, sino que el 26 de octubre, días después de las elecciones, un jueves, había que ir a Uruguay, en donde el Estado argentino se tenía que presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dar explicaciones por qué tenía un desaparecido y por qué no lo buscaba y por qué estaba haciendo todo mal. Entonces, cuando llegan a esa reunión, lo que llegan es con que ya apareció el cuerpo. Ahí en esa reunión le indican que ahí se quita la medida cautelar de la búsqueda, que era como el principal punto, pues se crean una búsqueda que es internacional, y ahí se le ordena a la Argentina que tiene que investigar. Desde ahí que nosotros estamos en instancias internacionales, a pesar de que todos estos años no iba pasando nada en la justicia argentina, y el año pasado el Estado argentino termina reconociendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no tuvimos un trato digno, que no se asignó un juez que era imparcial, pero no que no se asignó porque la Secretaría de Derechos Humanos reconoció eso y el Ministerio de Justicia ante la CIDH por un capricho o porque había un gobierno peronista, kirchnerista, como se lo quiera llamar, sino porque el propio juez Geral dijo en su fallo, el 29 de noviembre del 2018, que cerraba la causa y que él era parcial, no era un juez imparcial, y que la gendarmería era inocente, o sea que no había participado. Esto, palabras más, palabras menos, ¿no? Lo estoy diciendo así de esa manera. El fallo es obviamente más complejo, te lo dicen con otras palabras, un montón de cosas, pero al no haber una investigación, al no haber sido llamados a declarar y todo eso, absuelve a alguien, que para vos absolver a alguien tenés que hacer un juicio. Entonces también parte de toda una mentira y toda una construcción que tiene que ver con este sistema judicial que puede hacer lo que quiere, que cuando se toman todo el tiempo del mundo, pues tomarse una Corte Suprema más de 2 años para dar una posición o dar o sacar un fallo, o responder, no sería un fallo porque no hubo un juicio,
ellos pueden tomarse todo el tiempo. Ahora nosotros, cada vez que tenemos que presentar algo, tenemos 5 días, 10 días, 3 días, como que el tiempo para nosotros corre y si no nos quedamos afuera. Y otra cosa que también no se sabe, o por ahí la mayoría de la gente no sabe, que cuando uno tiene que apelar y llegar a la Corte Suprema, tiene que hacer un depósito, hay que pagar. No es gratis la justicia. No es que vos decís, bueno, el acceso de la justicia es para todos y todas. Es mentira. O sea, si no declarás que estás en la indigencia, no podés hacerlo gratuitamente. Todo tenés que pagar. Hoy el valor actual para ir a una apelación a la Corte Suprema son 900.000 pesos. Entonces, si a eso le sumamos desgaste emocional, todo lo que va pasando, todo lo que se va perdiendo en el camino, lo económico es un tema también que es a considerar, y es una de las luchas que yo tengo en lo personal, para que el Estado se haga cargo de todas las causas de todos los familiares que perjudican todo el tiempo, porque los familiares no tienen los recursos para estar militando su propia causa contra el Estado, que el Estado, fíjate que incoherente todo, ¿no? O sea, el Estado usa los recursos de todos los que aportamos con nuestros impuestos y demás, eso sí que sería con la nuestra, como dicen, para usar el mal sobre los ciudadanos. Y nosotros tenemos que buscar recursos propios para ir en contra de eso. O sea, un gendarme, por ejemplo, no es que tiene un abogado particular, los abogados son desde el Ministerio de Seguridad. Entonces salgo, y yo no es que tengo un abogado que a mí me provee el Estado de las condiciones que yo quiero elegir, no, yo tengo que buscar un abogado desde lo privado que se especialice justamente en desaparición forzada, que tenga otro tipo de cuestiones que no hacen al abogado por ahí normal que por ahí te asignan en alguna causa, como sea, no sé, una detención que estás privado de tu libertad, diferentes cuestiones, tenés un juicio con, no sé, de accidente de tránsito, bueno, otros temas que son ahí entre particulares, por ahí, que no afecta contra el Estado. Entonces ahí es donde se complica esta desigualdad que hay, a tal punto de que lo hace que siempre, obviamente, por eso no avanzan y por eso no hay tantos casos de desaparición forzada de personas, porque si se empezara a salir a la luz toda la cantidad que hay, sería diferente todo. Digo, sentaría precedente, empezaría a dejar en evidencia un montón de cosas, y lo que van haciendo es ir cerrando por todos lados, porque el que viola los derechos humanos es el Estado. No es que nosotros dos nos juntamos y decimos, bueno, a ver, vamos a entrar a un lugar donde están los mapuches, vamos a reprimir y vamos a desaparecer una persona. O sea, es imposible que podamos hacerlo. Eso lo hace el Estado, y lo hace de un lugar en el cual vos, cuando arrancaba la pregunta, me decías, bueno, en una recuperación de tierras de la comunidad mapuche. Bueno, tiene que ver con todo esto de esa construcción de un enemigo interno, que si nosotros nos ponemos a ver hoy la política de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, tiene que ver con avalar y legalizar todo lo que se fue haciendo en esos 4 años de Macri, en donde todo eso estaba mal visto. ¿Por qué? Porque decían, ahora vamos a entrar y los vamos a agarrar en flagrancia. Mentira, o sea, no había necesidad de entrar en un lugar que la flagrancia, por ahí la recuerdo, es cuando vos estás persiguiendo a alguien que hizo algo malo, digamos, antilegal, y entras en una propiedad privada a detener a esa persona. Acá no había necesidad, había una ruta que se había hecho un corte, ya había sido despejada. De hecho, ahora el nuevo fiscal aportó uno de los videos que es de la propia gendarmería, en donde se ve cómo disparan 80 y pico de veces, no hay ningún manifestante en la ruta, y cómo los gendarmes empiezan a tirarle piedra primero a los mapuches que están adentro, y en los cuales entendemos que también está Santiago. Bueno, todas esas cosas son las que hacen las irregularidades, y que después, ahora, con esto de los protocolos, de la baja de imputabilidad, todo eso es avalar lo de haber matado a Facundo, un chico en Tucumán, con 13 años. Bueno, ahora con la baja de imputabilidad, está bien que lo mates. Está bien que
esto de no poder manifestarse, la criminalización de la protesta, y esta construcción de que la RAM era un enemigo peligroso, justamente algo que no se ve, que no existe, y que desde la televisión o los medios de comunicación se puede creer que en la Patagonia hay un grupo terrorista de mapuches, que si vos te pones a ver en el lugar, las condiciones en las que estaban eran totalmente precarias y no hay nada que indique que es una amenaza. Pero bueno, cuando no se lo ve, es más fácil de hacerlo bien grande y bien peligroso. Eso por ahí mezclo un poco todo como para entender la situación, y que esto pasó en el medio de la Ruta 40, donde no había absolutamente ningún periodista filmando, ninguna cámara. Con todo eso se crea de esta manera. O sea, si comparamos hace 3 años, cuando a la vicepresidenta Cristina Fernández le gatillan en la cabeza y dicen que está todo armado, y están todos filmando, toda la gente ahí se lo ve, o sea, ¿cómo yo puedo agarrar y convencer? Porque a veces se trata de convencer a aquel que está totalmente en contra, de que en el medio de la nada desaparecen a un hermano durante 78 días, que no está ahí, y después lo plantan en el lugar. Es medio titánica la pelea contra los medios de comunicación. Absolutamente. Sergio, tengo 3 preguntitas como para ir cerrando. Insisto, no estamos... Te las hago muy cortas, perdón. Así no te la hago muy larga. No estamos ni apurados ni nada. Estamos realmente muy, muy atentos, escuchando. Para nosotros es una nota muy importante, Sergio. Así que estamos con mucho tiempo para charlar, pero 3 preguntitas tengo que quiero asegurarme. Por supuesto que sos una persona muy conocida a nivel nacional, deberás tener responsabilidad para responder esto. Yo quizá no tanto, porque bueno, no me conocen, estamos acá en un rincón de la patria, en el nordeste argentino. Pero yo tengo la firme convicción de que Patricia Bullrich en su propia persona se encargó de tapar todo. Venía de matar a 44 gendarmes. Viste que esto no es que ella va y se arremanga y lo hace ella, pero el influjo de su discurso, de su impronta, va empañando, ¿no? Va tiñendo de esa violencia a las Fuerzas Armadas, que dicen, bueno, a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, que dicen, bueno, venimos con todo con Patricia Bullrich, ahora a pelarse, lo que se pongan en el medio los sacudimos. Yo creo que viene por ahí la mano, y la propia Patricia Bullrich se encargó de tapar todo, de ir al sur y tapar todo. Esa es la primera sensación que tengo, que te pido una devolución. Obviamente vos tenés otra responsabilidad, para decirlo así abiertamente. Para mí es así. En realidad, la responsabilidad de Patricia Bullrich arranca cuando se le pregunta en el Congreso, y ella fue emitiendo todo el tiempo. O sea, primero negó públicamente de que la gendarmería había ingresado en el lugar. Negó que su segundo, mano derecha, abogado de genocidas, que es Pablo Nocetti, hubiese estado. Después lo que hace, dice, pasó a saludar. O sea, primero no estaba. Negó que habían entrado los gendarmes, negó que habían llegado después dijo, bueno, sí que entraron, después primero que no habían llegado al río, después que sí, después estaban las huellas de Unimoc. O sea, todo fue una mentira. Entonces, en toda esa mentira, y lo que fue haciendo, no apartó a ninguno de los que había participado. Por el contrario, los avaló, porque Patricia Bullrich, si hay algo que hace de diferente la desaparición forzada de Santiago en algún otro caso, es que acá interviene una fuerza federal y es avalada por el propio gobierno. O sea, no es que lo niega, no es que, si nos ponemos a ver ningún otro caso en democracia, pasó algo similar. O sea, por lo general se apartan a los que participan, se empieza de otra manera. Ni siquiera cuando fue lo del soldado Carrasco, ahí, mal que, obviamente, con total crueldad, el asesinato de una persona, el dolor de una familia, pero eso dio puntapié para que se sacara el servicio militar obligatorio.
O sea, digo, ¿no? Como por ir para comparar, como en estas cosas de abuso de fuerza de seguridad en ese sentido. Y acá no se hizo nada. O sea, lo que hizo fue apoyarlos, y de hecho, ella dice en el Congreso: no voy a tirar ningún gendarme por la ventana. Eso fue, y después se sella ese pacto de impunidad cuando en diciembre del 2019 dejan la gestión y la gendarmería le entrega un sable diciendo: no voy a hacer con esta frase grabada, no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana. Entonces, ahí hay una clara responsabilidad de Patricia Bullrich, que en todo momento agarró y no quiso saber primero, no quiso mostrarle a la sociedad dónde estaba Santiago, fue cómplice todo el tiempo, no estuvo participando en el lugar, o sí, por ahí no lo sé porque no tenemos una investigación, pero sí estuvo todo el tiempo sosteniendo y avalando lo que habían hecho las fuerzas de seguridad, sean quienes estuvieran involucradas, porque nosotros lo que tenemos es que tuvo la Gendarmería, tuvo Policía Federal, tuvo la Prefectura, no sabemos si hubo otra fuerza más, al no haber investigación. Puede haber estado otra fuerza que no eran las que estaban ahí, pero bueno, ella es la cabeza y es la máxima responsable de todas estas cadenas de encubrimiento, porque después también Barberis, que es otro de los que estaba en el Ministerio de Seguridad, lo que hace es armar los testimonios, le quitan los celulares a los gendarmes para que no sigan metiendo la pata como estaban hablando. Entonces, en vez de agarrar, investigar y hacer algo ahí, lo que hacen es cerrar y diciendo en uno de las declaraciones: acá estamos todos en el mismo barco, y eso es lo que hace Barberis con los gendarmes. Cierra ahí, a tal punto que el 28 de febrero de este año, cuando tuvimos la apelación con la Cámara de Comodoro Rivadavia, nos enteramos por el abogado de Manuel Echazú, uno de los imputados, que no está viviendo en Argentina, que está viviendo en España. Entonces, si ahí hacemos un paralelismo con lo que pasó en la dictadura, tiene una relación lógica de cómo actúan las fuerzas de seguridad y cómo actuaban en esa época y cómo actuaron en este caso puntual, que no significa que en la dictadura hubo una política de Estado y era, digamos, algo que se hacía sistemáticamente. Acá no hay una sistematicidad en la desaparición forzada de personas, pero sí es algo sistemático la manera de encubrimiento y de cómo actúan las fuerzas. Digo, como para lo de los 30.000 fue algo sistemático. En democracia no hay una política de Estado de desaparecer personas, pero sí una política de Estado tuvieron en esos 4 años, en los cuales ahora continúan con eso. Y de hecho, el propio expresidente Mauricio Macri dice en un momento: si me arrepiento o si tengo la posibilidad, lo hago más rápido a todo, que es lo que está pasando ahora. Y otra de las cosas que ya que digo Macri, de la contradicción que tienen y cómo los medios de comunicación a veces no hacen hincapié en eso, es el año pasado, cuando estaban ante las elecciones, salió a decir que Santiago era un salame, porque que los ríos de la Patagonia eran muy bravos y no era para cualquier salame, por eso se había dado. Entonces, ahí es otra de las contradicciones, porque si fueran tan bravos los ríos de la Patagonia, Santiago no hubiera aparecido nunca. Me hubiese quedado 78 días, como te lo quieren hacer creer, en un lugar que ya había sido rastrillado. ¿Se entiende? O sea, tiene 500 kilómetros el río Chubut. O sea, hubiese terminado en otra punta, o no en las condiciones que aparece. Entonces, es tomar todos los testimonios, todas las cosas que se van diciendo, para contradecir la realidad con todo lo que se vende, digamos, en los medios de comunicación. Y también hay una falla ahí del periodismo, que nunca pregunta, pero no pregunta porque el periodismo es malo, sino porque a los que le dan nota son todos los obsecuentes y todos los que aplauden y no van a incomodar con ningún tipo de pregunta. Pero bueno, todo esto, digamos, si vos me preguntabas hace 7 años, yo estoy diciendo lo mismo que ahora. O sea, no cambio, y puedo resistir el archivo de todo lo que voy diciendo. Pues justamente cuando vos decías por una responsabilidad,
mía, justamente es eso, pues cualquier cosa que yo pueda decir, después me puede perjudicar o me puede, no sé, como hace poco hice un comentario de Patricia Bullrich en el caso Loan y dijo que me iba a hacer una denuncia, nos vemos en la justicia. Todavía eso no pasó, porque tal vez algo de verdad debo tener. Entonces, bueno, hay cuestiones en las cuales cuando uno dice algo, tiene que estar atento a lo que se dice, poder sostenerlo en el tiempo, y que no sea cualquier cosa. Ahora, ellos pueden decir lo que se les antoje, porque se amparan dentro de lo que hay, que bueno, vos lo sabrás muy bien, es esto de los temas de interés público. Entonces, cuando es un tema de interés público, cualquiera puede decir cualquier cosa, y yo como hermano de Santiago, o principal, Santiago era el principal víctima, digamos, pero después con todas las cosas que van diciendo, de que se insiste que es una desaparición para cobrar y un montón de cuestiones que siempre lo llevan a lo económico y todo ese tipo de cosas, que totalmente es mentira, no se puede accionar, justamente por eso. Por eso también a veces vemos como personas, ¿no? Que yo no sé, antes de lo de Santiago, o sea, ¿cómo puede ser que a una presidenta en ese momento le digan barbaridades, la acusen de chorra, esto, y tan abiertamente, y no puede accionar judicialmente contra esas personas? Bueno, justamente es esto, no se puede. Y por eso hay una impunidad en la cual pueden hacer lo que se les antoje. Sergio, dos últimas. Muy, muy, muy interesante el desarrollo que nos estás haciendo. Muchos familiares, Argentina lamentablemente tiene una historia muy extensa de desapariciones forzadas. Esto nos obliga a remontarnos a épocas de la dictadura militar y a otras épocas también oscuras. Y muchos familiares de desaparecidos, es el caso de nietos, hijos recuperados, han decidido participar en política. De hecho, desaparecidos asesinados durante democracia, por ejemplo el caso de Mariano Ferreira, el hermano decidió tomar la posta, activarse políticamente. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo analizás eso? ¿Qué decisiones personales has tomado a partir de una puerta enorme que se te ha abierto? Todos, cualquiera puede coincidir en esto, una puerta enorme para que digas, bueno, quiero actuar en política, y evidentemente te considero un militante de derechos humanos. Vos me dirás, sí, lo soy, no lo soy. Para mí sos un militante de los derechos humanos, pero sin embargo has decidido mantenerte al margen de la política per se. ¿Sergio? Ay. ¿Hola? Está silenciado, me parece. Sin querer has silenciado el micrófono. Fíjate que podés tocar y quitarle el silencio. Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Hola. Ahora sí. Perdón, se ve que lo toqué sin querer. Sí. No, que digo que yo hago política todo el tiempo. O sea, esto de luchar por una causa, por un montón de cuestiones, tiene que ver con, es un hecho político. Sí, no participo en política partidaria, pero por una cuestión que lo que hace es, la causa de Santiago es más abierta y abarca distintos frentes. No obstante, yo me reúno con diferentes políticos, políticas de distintos partidos, que tiene que ver con la izquierda, con el kirchnerismo, peronismo, con todo ese sector, y hablo todo el tiempo, y todo el tiempo cuestiono un montón de cosas, trato de aportar desde lo que entiendo, porque también lleva un proceso. Yo escuchaba lo de Mariano Ferreira, por ejemplo, ¿no? Y no tiene que ver con la ideología de la misma persona, porque Mariano Ferreira era del Partido Obrero y el hermano termina candidato a diputado por otro partido. Entonces acá, digamos, Santiago era anarquista. Yo no soy anarquista. Yo justamente lo que trato es, porque si no, no creería en el Estado, no podría estar haciendo absolutamente nada y no estaría pudiendo llevar a cabo el tema judicial. Ahora, uno tiene que saber sus limitaciones, tiene que saber dónde pararse,
me parece que también hay una necesidad de cada familiar en cada momento saber dónde ponerse. Cada uno entiende o puede, hay veces se hace desde una necesidad de contención, que está en un lugar, desde otro lugar. Yo muchas veces estoy muy solo, pero porque me muevo solo. O sea, no estoy acostumbrado a lo orgánico. O sea, no podría ser yo, no podría moverme de la manera que me muevo. Entonces, eso me da una libertad que si yo estuviera dentro de un partido político, no podría hacerlo. Y en realidad, dentro de un partido, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Puedo aportar, por ahí lo que decía antes, desde mi lugar de comerciante o en fin, que tiene que ver más con las pymes, pero todo este tiempo yo lo que fui aprendiendo fue algo de cómo, primero, no se va a la facultad para averiguar o aprender cómo se busca un hermano, cómo se lidia contra un poder judicial, tendría que estudiar abogado. Bueno, son otros tiempos que en realidad los familiares no lo tenemos, y vamos haciendo otras cosas, y en eso empieza otra búsqueda y el aprender distintas cuestiones que decís, yo lo que puedo aportar es esto, y lo puedo aportar desde un lugar de particular. No encuentro un lugar en el cual yo pueda desarrollar esto dentro de, pues para eso tendría que armar un propio organismo de derechos humanos, una fundación, alguna cuestión que tenga que ver más vinculada a eso, y para eso se necesita otras cosas, se necesita el resto económico, si no ya te metes en otra cosa que es buscar fondos. Bueno, y acá mi objetivo es saber qué le pasó a Santiago. Ahora, en el camino para saber qué le pasó a Santiago, es ir tratando de seguir manteniéndome en el medio, digamos, y estar digamos, difundiendo, y a veces sin entrar directamente en el plano partidario de algún sector, más allá de que a veces yo puedo quedar, y siempre me tomé digamos, el estar bien parado, que justo ahora no me sale la palabra, pero de tenerla claro, digamos, en hacer una charla con un sector, hacerla con otro, de diferentes lugares. Yo voy tanto a un sector como al otro. Me va a hacer una marcha de la izquierda, en una del Partido Obrero, en una del kirchnerismo, en una de la Cámpora. O sea, voy a todos los lugares que considero donde hay que estar. O sea, me parece que ese legado o esa enseñanza es lo que transmitía Nora Cortiñas. Decís, bueno, tenés que estar en el lugar que es en la calle, sin necesidad de ponerse una camiseta, porque ya cuando te pones ahí una camiseta, entras en otra cosa que a mí no me garantiza que yo pueda agarrar y seguir siendo yo. O sea, yo aporto desde lo que voy entendiendo, y justamente, si vos me decías, bueno, he tenido la posibilidad de integrar diferentes lugares y todo, no lo he hecho en su momento porque consideraba que yo no estaba preparado. Y en eso me parece, no descarto que en algún momento, porque acá nunca se puede decir que no o escupir para arriba, porque no sabes lo que va a pasar ni lo que depara el destino. Si en realidad el día de mañana mi función sería aportar algo desde un lugar de lo político, por ahí lo haría, pero hasta ahora en 7 años no tuve esa necesidad, y me parece que y también ahí se entra en otra cuestión, que hoy por hoy yo tengo una voz, y lo digo en lo personal, y también es un compromiso con el resto de los familiares, porque muchos familiares no tienen esa posibilidad. Entonces es una gran responsabilidad de mi parte tratar de hablar con gente que puede hacer proyectos de ley, en diputados, en diferentes lugares donde se pueden aportar cosas para que eso cambie en algún momento. Y es un trabajo hormiga. O sea, no es que yo me quedo solamente, bueno, voy a una charla y hablo del caso de Santiago, sino que trato de ir hablando o informándome de un montón de otras cosas que tenga que ver de cómo mejorarle a algún familiar si desgraciadamente tiene que caer en algo de esto. Y eso también es una cuestión que por ahí no se ve. Entonces, pero por suerte hay un respeto de que todo el ámbito ese, menos el macrismo y todo lo que está en contra, toda esa derecha que hay,
que obviamente yo no me junto, pero sí con el resto me llevo bien con todos los familiares de distintos sectores y distintas áreas políticas en las cuales se puede aportar. O sea, yo voy aportando lo que voy entendiendo y lo que considero que eso puede mejorar. Después va a haber un montón, obviamente. Yo tengo mi lado partidario, porque tengo obviamente mi posición, entiendo que hay algunas cosas que están bien, otras, o sea, sé cuando tengo que ir a votar a quién votar. O sea, no es que voto en blanco, digamos, ¿no? Porque si no podría estar haciendo nada de esto. Pero bueno, no me parece que sea algo que ahora sume en lo que tiene que ver con lo de Santiago. O sea, es como árbitro de fútbol. Y por está bien a veces estar, viste, como decir, no es que no me juego, sino que en realidad, como va más allá de lo que tiene que ver, los derechos humanos justamente abarca un montón de sectores, no es que abarca una camiseta partidaria. Y ahí es donde empieza otra cuestión, en la cual pasa por algo personal. Tal vez, qué sé yo, dentro de un tiempo tenga la necesidad de estar en algún lugar en el cual me sienta contenido, no lo sé. Hoy no es el momento, ni tampoco es lo que yo puedo aportar, o sea, no cambiaría en nada, sería solamente una figura, cuando en realidad lo que a mí me interesa es que salgan las cosas, no quien las haga. O sea, hay muchas cosas que por ello las aporto y que en realidad es para que se hagan las cosas, no para que llevarme un mérito. El mérito me parece que es que algún día sepamos qué pasó con Santiago, y también es el acompañamiento de toda la gente que salió. O sea, hay una deuda que yo tengo con la sociedad, digamos, de todos, pues justamente vos nombrabas nietos y diferentes personas que todavía están buscando a sus familiares, y muchas personas se mueren sin encontrar los restos, o ni tener una idea de qué pasó con su hijo, con su hermano. Y acá nosotros tenemos el cuerpo, que es recontra importante, más allá de que no sea de la manera que quisimos. Tal cual, tal cual. Sergio, me voy con la última. Encantadísimos de tener esta oportunidad de conversar con vos. Me imaginaba recién, antes de entrar en la siguiente pregunta, me imaginaba como diputado que te tenga que escuchar el bloque que se abroqueló detrás de Patricia Bullrich y defienden todo, que yo imagino libertarios, del PRO, teniendo que escucharte en el recinto. Qué lindo momento sería. Pero bueno, la dejo ahí con puntos suspensivos. Nos vamos, Sergio, hablando de Santiago, ¿te parece? Para traerlo al presente, para escuchar y tener algo en la memoria, para nosotros que no hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Me decías que él era anarquista, él se plantó, se subió a la ruta y se puso al lado de sus hermanos mapuches para solidarizarse con ellos. Yo me saco el sombrero frente a esa actitud de Santiago. Yo creo que hubiera estado al lado de Santiago, al lado de los compañeros, y muchos que nos están escuchando hubieran estado ahí arriba de esa ruta ese día, el 1 de agosto, y hubiéramos bancado los trapos en la medida de lo posible. ¿Cómo era Santiago? ¿Cuál era su plato preferido? ¿Qué frases inolvidables te quedaron con él? Su forma de ser, las anécdotas que podrás tener seguramente grabadas a fuego. ¿Qué diferencia de edad mantenías con Santiago? Bueno, de arranco de atrás para adelante. Primero, la diferencia de edad de 16 años hace que también fuera más que un hermano, algo más como una figura paternal, ¿no? Entonces también esto de salir a buscar, a veces costaba salir a buscar un hombre, porque para mí era un nene, en ese sentido, ¿no? Que esto supongo por ahí le debe pasar a los padres con los hijos. Yo no tengo hijos, entonces tal vez me movilizaba a otro lugar. Justamente esto de lo que tiene que ver con la provincia de ustedes, Misiones, es el primer viaje que Santiago hace. Entonces se va, y de ahí tengo un montón de anécdotas con mucha gente que fue compartiendo. Se fue en tren, estuvo con los guaraníes, hay un montón de anécdotas de diferentes personas que fueron compartiendo ese viaje de distintos tramos. Yo al principio escuché, digo, pero ¿cómo? O sea,
cuánto duró ese viaje, pero no, era porque justo iban un tramo, después otro, diferentes mochileros, y lo que tenía Santiago era que se movía de una manera, se movía en bicicleta, había estudiado Bellas Artes en la Facultad de La Plata, dejó después, una vez que ya terminó ahí, empezó a viajar, y se iba en bicicleta por lo general en primavera, desde 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, donde nacimos nosotros, y volvía antes de que empiece el invierno. Era digamos, su recorrido. Eso fue que lo vinculó para irse a acompañar diferentes luchas en Chile. Tenía contacto con los pescadores de la isla de Chiloé, en contra de las salmoneras, en contra del reactor nuclear, de la megaminería. Vos me decís el plato preferido, y Santiago era anarquista, era vegetariano. Entonces, un plato de arroz era lo mismo, o sea, no es que había algo ahí, por lo menos delante mío, tal vez, porque también hay una cuestión de que nosotros no compartimos tanto tiempo, porque yo me voy de mi casa cuando él tenía 2 años, y después cada vez que yo iba volviendo, al principio cuando estaba en Buenos Aires, ya después cuando me voy a vivir a Bariloche, ya empieza más espaciado. También por eso no había reuniones así familiares en las cuales estábamos todo el tiempo juntos, porque cada vez que por ahí aparecía uno en la casa de mis viejos, o mi otro hermano no estaba, o él no estaba, entonces éramos medio, él era el más nómade de todos. Y también él en sí, pues estaba ahí, y en realidad tiene que ver con su carácter, o sea, desde muy chiquito que tenía muy plantado su carácter y sus ideales. Era una persona con muchos valores. Entonces, decir a veces algo, esto que yo decía, bueno, lo que uno dice lo tiene que sostener. Santiago vivía como decía, o sea, no es que se hacía el progre, y no, o sea, en realidad dormía en una carpa en la ruta, se movía en bicicleta, hacía trueque, y creía mucho en esto de vivir de lo que la tierra te daba. Bueno, tal es, así que está bien, lo puede haber hecho desde un lugar más cómodo, desde, no sé, un cuestionamiento que yo tenía, por qué paraba en casa de diferentes personas y no podía con su trabajo poder solventarse. Bueno, él no hacía eso, o sea, lo hacía más desde otro lugar, y de hecho, pues esa anécdota, no sé, a mí me hacía un tatuaje y me lo cobraba, porque yo se lo podía pagar, y a otro se lo hacía y no le cobraba. Dice, che, pero yo soy tu hermano, bueno, pero vos me lo podés pagar. Y había un montón de cosas que para él yo era el capitalista burgués, entonces partimos de esa base que las discusiones eran constantes, no era algo, pero bueno, dentro de eso había un amor incondicional que hace que también no se lo puede olvidar a esto. Y yo muchas veces lo veo que digo, bueno, todo lo que me perdí de no haber compartido como muchos de sus amigos que también cuando yo veo digo, bueno, pero son amigos y todo de distintos lugares, porque ¿por qué se hace tan viral, digamos, la cara de Santiago y la búsqueda? Porque justamente esto de andar recorriendo distintos lugares hacía de que se lo conocieron en muchas ciudades, y ahí es donde empezaron a salir personas que lo habían conocido. Y es asombroso que cada vez que me encuentro con gente que por ahí no teníamos ningún vínculo, haya tenido alguna anécdota con Santiago, que muchas, obviamente, en esto también hay muchas cosas que a veces hay que ir filtrando, pero es la casualidad que no, que algunas son reales, se pueden comprobar, y eso hace por ahí lo lindo que era Santiago. O sea, más allá de que yo hoy, si tuviera que volver el tiempo atrás, hubiese sido imposible de que haber evitado de que él fuera ahí. O sea, fue ahí porque era algo que estaba en el lugar que quería estar, con la gente que quería estar. Porque muchas veces se puede escuchar esa frase que estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada. Y mucho también esas frases
que también suenan familiarmente, ¿no? A veces que alguien puede opinar eso. Y acá no, Santiago era de esa manera. Le pasó ahí y tal vez creo que por el destino o por dada no puedo hacer futurología, pero de la manera que él era, podría haberle pasado en otro lugar también. Claro. Por su manera de ser. Entonces, bueno, no es lo natural, no es lo normal, pero fue creo que, no sé, en su corta vida, digamos, sus cortos 28 años, los vivió de la manera intensa, de la manera que él lo sentía. O sea, con lo cual, muchos a veces, digo muchos, porque por ahí podemos pasar 70, 80 años de nuestras vidas con un control remoto, sentado en un sillón cómodo, o viviendo de la manera que él lo vivía. Qué sé yo, tal vez entra en esa cuestión y en esa lógica de que muchos le quitan la vida en esa corta edad, porque en esa edad también uno se siente medio inmortal. Bueno, qué sé yo, como para redondearlo, pero bueno, no es difícil a veces imaginar esto de que una persona no está creciendo, que hoy tendría 35 años, que podría estar con una familia o no, no lo sabemos. Entonces se hace medio, como que para mí siempre va a ser el recuerdo de ese hermano menor en el cual discutía mucho. Justicia por Santiago Maldonado. Sergio, eso es lo que pedimos. Agradecerte este tiempo, esta generosidad que has tenido con nosotros, y levantamos las banderas de justicia, que se sepa, que se haga presión, que se saquen la modorra a la justicia, la cobardía a la justicia, y que se atrapen a todos los culpables. Queremos enviarte un fuerte abrazo, Sergio, y gracias por este tiempo que nos has dado. Bueno, muchas gracias a ustedes y por la libertad así de tiempo, de poder, que a veces hay que ir resumiendo medio rápido, y acá, bueno, estuvo muy agradable la charla, muy humana. Así que, verdad y justicia por Santiago y por todos aquellos y aquellas que no tienen la posibilidad de difundirlo. Abrazo grande. Así es. Fuerte abrazo, Sergio, gracias. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, a escasos días de cumplir 17 años de la desaparición forzada y asesinato de este joven anarquista que estaba apoyando una causa absolutamente noble, como es la causa mapuche por tierras, para que dejen de hostigarlos, de perseguirlos, y terminó con este desenlace tremendo, del que todavía no se ha aplicado justicia en la Argentina, porque es la Argentina que está siendo gobernada por el poder real, y esa es la batalla que tenemos que dar. Con Fundamento Criollo pone un ladrillo más en este puente que hay que crear para rebelarse ante estas situaciones y sobre todo ponerlas en el tapete, en la agenda.